La historia del beato Marcolino Amani nos lleva a la Italia del siglo XIV, en una época donde la vida cristiana estaba profundamente arraigada en la cultura cotidiana. Nació en un entorno sencillo, lejos de privilegios sociales o grandes reconocimientos humanos. Su familia vivía con modestia, pero poseía un tesoro más valioso, una fe viva y transmitida con coherencia. Desde niño, Marcolino mostró un carácter recogido y reflexivo. No buscaba sobresalir ni llamar la atención. Prefería el silencio, la observación y la oración. Mientras otros jóvenes se dejaban llevar fácilmente por distracciones propias de la edad, él mostraba una inclinación natural hacia lo espiritual. Su formación inicial estuvo marcada por el ejemplo familiar. Aprendió el valor del trabajo honesto, la disciplina y la confianza en Dios. En su hogar se rezaba con sencillez, y esa práctica cotidiana fue sembrando en su corazón un amor profundo por la presencia divina. A medida que crecía, comenzó a experimentar una atracción particular por la vida religiosa. No fue un deseo repentino, sino una inquietud que se fortalecía con el tiempo. En su entorno existían conventos dominicos, cuya vida de oración y estudio llamaba poderosamente su atención. Los frailes predicadores ejercían una influencia especial en la región. Su estilo combinaba contemplación profunda y predicación clara. Marcolino veía en ellos una coherencia que lo impresionaba. Observaba cómo unían el estudio con la oración y el servicio con la humildad. Durante su adolescencia, esa inquietud vocacional se hizo más clara. Comprendió que su corazón no encontraba plenitud en una vida meramente ordinaria. Sentía que Dios lo invitaba a una entrega total. Este discernimiento fue acompañado de reflexión y diálogo con personas prudentes. Su decisión de ingresar en la orden de predicadores implicaba renunciar a la estabilidad que ofrecía la vida familiar. Sin embargo, no dudó cuando percibió con claridad su llamado. La sencillez de sus orígenes lo ayudó a asumir con naturalidad la vida religiosa, sin apego a comodidades. Al entrar en el convento, comenzó una etapa de transformación profunda. La disciplina comunitaria, los horarios estrictos y el estudio constante formaban parte de la vida dominicana. Marcolino aceptó cada exigencia con espíritu humilde. No buscaba reconocimiento, sino crecimiento interior. Desde los primeros meses destacó por su pureza de intención. Cumplía las tareas asignadas con alegría y recogimiento. Sus superiores notaron su inclinación hacia la oración prolongada y su especial devoción a la Eucaristía. Aquella relación íntima con Cristo se convertiría en el centro de toda su existencia. En esta primera etapa, el beato Marcolino Amani aparece como un joven sencillo que supo escuchar el llamado interior con valentía. Su origen humilde no fue obstáculo, sino terreno fértil para una entrega auténtica. La parte 1 nos muestra el nacimiento de una vocación dominicana marcada por la pureza, la humildad y el deseo sincero de pertenecer totalmente a Dios, sin imaginar aún las pruebas y gracias que vendrían después. Marcolino comenzaba un camino que lo transformaría en un modelo luminoso de vida interior profunda. El ingreso del beato Marcolino Amani en la orden de predicadores marcó el inicio de una etapa decisiva. El convento no era simplemente un lugar físico, sino una escuela de vida interior, disciplina y entrega constante. Allí comenzó a moldearse con mayor profundidad el carácter espiritual que lo distinguiría más adelante. La vida dominicana exigía equilibrio entre estudio, oración y vida fraterna. Los horarios eran estrictos y la organización comunitaria estaba cuidadosamente estructurada. Para un joven proveniente de un entorno sencillo, esta disciplina podía resultar exigente. Sin embargo, Marcolino la asumió con serenidad y disposición. Desde los primeros días, mostró una actitud humilde. No buscaba destacar ni llamar la atención. Se adaptó con naturalidad a las tareas más simples del convento. Entendía que la grandeza en la vida religiosa se construye en la fidelidad a los pequeños detalles. El noviciado fue para él un tiempo de purificación interior. Aprendió a examinar sus motivaciones y a fortalecer su intención de servir únicamente a Dios. Este proceso de autoconocimiento le permitió consolidar una vocación firme y madura. No se trataba de entusiasmo pasajero, sino de convicción profunda. El estudio ocupaba un lugar central en la formación dominicana. Marcolino se dedicó con responsabilidad a la teología y a la Sagrada Escritura. Sin embargo,
Su enfoque no era meramente intelectual. Buscaba comprender para amar mejor, estudiar para profundizar su relación con Dios. Su inclinación hacia la oración se hizo aún más evidente en esta etapa. Pasaba largos momentos en recogimiento, especialmente ante la Eucaristía. Allí encontraba fuerza y claridad. Sus hermanos notaban en él una paz serena que parecía brotar del silencio interior. La vida fraterna también fue un espacio importante de crecimiento. Compartir el día a día con otros frailes exigía paciencia, respeto y espíritu de servicio. Marcolino se destacó por su trato amable y su disposición para ayudar. No imponía su forma de pensar, sino que escuchaba con atención. En el convento, aprendió el valor de la obediencia. Aceptaba las indicaciones de sus superiores con confianza, entendiendo que la obediencia no es pérdida de libertad, sino expresión de entrega. Esta actitud fortaleció su carácter y lo preparó para pruebas futuras. Con el paso del tiempo, comenzó a destacar por su pureza de intención. Cada tarea, ya fuera académica o doméstica, la realizaba con el mismo cuidado. No hacía distinciones entre lo visible y lo oculto. Para él, todo era oportunidad de agradar a Dios. Su ejemplo empezó a influir discretamente en la comunidad. Algunos jóvenes frailes veían en él un modelo de recogimiento y constancia, sin necesidad de discursos extensos. Su coherencia hablaba por sí misma. Esta etapa consolidó la identidad espiritual del beato Marcolino Amani. La formación dominicana no solo fortaleció su conocimiento, sino que profundizó su vida interior. La combinación de disciplina, estudio y oración preparó el terreno para una entrega aún más intensa. La parte 2 nos muestra cómo el convento se convirtió en la escuela donde Marcolino aprendió a vivir con equilibrio y profundidad. Su humildad, su amor por la Eucaristía y su fidelidad a la regla fueron cimentando una santidad silenciosa, pero firme. Lo que comenzó como una vocación sencilla, empezaba a transformarse en un testimonio luminoso dentro de la comunidad dominica. Con el paso de los años, la vida del beato Marcolino Amani comenzó a reflejar una madurez espiritual cada vez más evidente. Lo que en el noviciado era una promesa de entrega, ahora se convertía en una realidad constante. Su presencia en el convento no era ruidosa ni llamativa, pero sí profundamente significativa. Uno de los rasgos más notables de esta etapa fue su pureza de corazón. Marcolino comprendía que la santidad nace en el interior, por eso cuidaba sus pensamientos, sus palabras y sus intenciones. No permitía que distracciones innecesarias debilitaran su recogimiento. Su disciplina interior no era rígida, sino amorosa. La oración ocupaba el centro de su jornada. Más allá de los momentos comunitarios obligatorios, buscaba espacios de silencio personal. Permanecía largos periodos en contemplación, especialmente ante la Eucaristía. Allí encontraba consuelo, claridad y fortaleza. Esa intimidad con Cristo alimentaba todo su día. Sus hermanos notaban en él una serenidad constante. Incluso en situaciones que podían generar tensión, mantenía un equilibrio admirable. No reaccionaba impulsivamente ni se dejaba llevar por emociones pasajeras. Esta estabilidad interior lo hacía confiable y respetado. También practicaba la sencillez en las pequeñas cosas. Aceptaba tareas ocultas sin quejarse. Si debía realizar trabajos humildes dentro del convento, los cumplía con la misma dedicación que las responsabilidades académicas o litúrgicas. Para él, no existían actividades menores cuando se ofrecían a Dios. En el estudio continuaba mostrando responsabilidad. Sin embargo, su prioridad no era acumular conocimientos, sino integrar lo aprendido en su vida espiritual. La teología no era para él una teoría distante, sino una guía concreta para amar más profundamente. Esta etapa también estuvo marcada por prácticas de disciplina personal. Marcolino buscaba fortalecer su voluntad mediante pequeños sacrificios cotidianos. No lo hacía por rigor excesivo, sino como expresión de dominio interior. Entendía que la libertad verdadera nace del orden en el corazón. Su influencia dentro del convento crecía de manera natural. Algunos frailes acudían a él en busca de consejo. Aunque aún era joven, transmitía sabiduría nacida de la oración. Escuchaba con atención y respondía con prudencia. Nunca buscó imponer su criterio, sino orientar con caridad. La comunidad comenzó a percibir en él una vida espiritual excepcional. No era una espiritualidad espectacular, sino constante. Día tras día,
Repetía gestos de fidelidad que iban moldeando un carácter firme y humilde. Esa constancia es uno de los rasgos más admirables de su camino. En medio de su recogimiento, también cultivaba una alegría sobria. No era distante ni frío. Compartía momentos fraternos con sencillez, pero siempre conservando el equilibrio. Su sonrisa discreta reflejaba paz interior. La parte 3 de la vida del beato Marcolino Amani nos muestra el florecimiento de una santidad silenciosa. La pureza, la oración constante y la disciplina interior se entrelazaban para formar un testimonio coherente. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera transformación espiritual ocurre en lo cotidiano, en el silencio, en la fidelidad a los pequeños deberes y en la búsqueda constante de la presencia de Dios. A Marcolino no necesitó grandes escenarios para brillar. Su luz nacía del interior y se reflejaba naturalmente en la vida comunitaria. En la etapa madura de su vida religiosa, el beato Marcolino Amani comenzó a experimentar pruebas que pondrían a prueba la solidez de su vida interior. Hasta ese momento, su camino había estado marcado por equilibrio, recogimiento y crecimiento constante. Sin embargo, como sucede en toda vocación auténtica, llegaron momentos de mayor exigencia. Las primeras dificultades no fueron externas, sino interiores. Marcolino atravesó periodos de sequedad espiritual, en los que la oración, que antes le resultaba profundamente consoladora, parecía más árida. No abandonó su práctica, ni redujo sus tiempos de recogimiento. Permaneció fiel, aun cuando no experimentaba la misma claridad sensible de años anteriores. Comprendió que la madurez espiritual implica amar a Dios, no solo cuando se perciben consuelos, sino también cuando todo parece silencioso. Esta etapa fortaleció su fe. La perseverancia en la oración, incluso sin emociones intensas, purificó sus intenciones y consolidó su confianza. A estas pruebas interiores se sumó una fragilidad física progresiva. Su salud comenzó a debilitarse, limitando algunas de sus actividades dentro del convento. Para un religioso acostumbrado a cumplir con disciplina cada tarea asignada, esta situación representaba un desafío. Sin embargo, Marcolino aceptó su condición con serenidad. No expresó quejas, ni buscó trato especial. Comprendió que también en la debilidad se puede servir a Dios. Si no podía realizar ciertas labores, ofrecía su limitación como una forma silenciosa de entrega. Esta actitud de abandono confiado fue uno de los rasgos más luminosos de esta etapa. Lejos de desesperarse, reforzó su vida interior, aumentó sus momentos de contemplación y encontró en la Eucaristía una fuente renovada de fortaleza. Aquella presencia que había amado desde su juventud se convirtió ahora en su sostén principal. Sus hermanos notaban que, aunque físicamente más frágil, espiritualmente irradiaba mayor profundidad. Su mirada transmitía paz. Sus palabras eran pocas pero llenas de sentido. En lugar de disminuir su influencia, la prueba la amplificó. Durante este tiempo, también mostró una gran paciencia. Aceptaba las indicaciones médicas y las recomendaciones de sus superiores sin resistencia. No veía en ello una pérdida de autonomía, sino una expresión más de obediencia y confianza. Las limitaciones físicas lo llevaron a depender más de la ayuda fraterna. Esta dependencia no lo incomodaba, la asumía con humildad. Comprendía que la vida comunitaria es también un espacio donde se aprende a recibir, no solo a dar. En medio de la enfermedad, su oración se volvió más sencilla y profunda. Ya no buscaba largas reflexiones intelectuales, sino permanecer en silencio ante Dios. Ese silencio era expresión de amor maduro. La parte 4 de la vida del beato Marcolino Amani revela que la santidad no consiste únicamente en acciones visibles, sino en la fidelidad durante la prueba. Su perseverancia en la sequedad espiritual y su aceptación serena de la fragilidad física consolidaron una unión aún más profunda con Dios. Esta etapa nos enseña que los momentos de dificultad no son interrupciones del camino espiritual, sino oportunidades de purificación. Marcolino demostró que el abandono confiado y la humildad en la debilidad pueden convertirse en el testimonio más luminoso de una vida entregada totalmente al Señor. En los últimos años de su vida, el beato Marcolino Amani alcanzó una profundidad espiritual que dejó una huella imborrable en su comunidad. Lo que comenzó como una vocación sencilla se había transformado en un testimonio firme de humildad, pureza y abandono confiado en Dios.
En sus hermanos dominicos, no veían en él a un religioso extraordinario por gestos llamativos, sino por la coherencia constante de su vida. Su fragilidad física continuaba, pero lejos de disminuir su luz interior, la hacía más visible. Cada día era vivido como una ofrenda. Si el cansancio le impedía realizar ciertas tareas, ofrecía ese límite con serenidad. No buscaba compasión ni protagonismo. Su silencio hablaba más que cualquier discurso. La oración seguía siendo el centro de su existencia. Pasaba largos momentos ante la Eucaristía, con una actitud de profunda adoración. Para él, ese encuentro era fuente de consuelo y renovación. Muchos frailes notaban que su recogimiento irradiaba paz en el entorno. No imponía su espiritualidad, simplemente la vivía con autenticidad. Su trato con los demás era amable y equilibrado. Escuchaba con paciencia, ofrecía consejo prudente y sabía guardar confidencias. Esta discreción fortalecía la confianza que los hermanos depositaban en él, aunque su salud lo limitaba. Su presencia continuaba siendo un punto de referencia espiritual. También se destacó por su dominio interior. Las pruebas no lo volvieron amargo ni impaciente. Conservó una actitud agradecida incluso en medio de la debilidad. Este equilibrio revelaba una madurez construida durante años de disciplina y fidelidad diaria. La fama de su santidad comenzó a crecer dentro del convento. No se trataba de relatos exagerados, sino del reconocimiento natural que surge cuando una vida es coherente. Sus superiores valoraban su constancia. Los jóvenes frailes encontraban en él un modelo de pureza y perseverancia. Marcolino nunca buscó reconocimiento. Cuando percibía comentarios elogiosos, desviaba la atención hacia Dios. Consideraba que todo bien provenía del Señor. Esta humildad profunda fue una de sus virtudes más admiradas. A medida que su salud se debilitaba aún más, su unión con Dios parecía fortalecerse. La oración se volvió más sencilla, casi contemplativa. Permanecía en silencio, con una serenidad que impresionaba a quienes lo acompañaban. No mostraba temor, sino confianza. Sus últimos meses estuvieron marcados por una paz interior notable. Aceptó cada etapa con abandono. Los hermanos que lo cuidaban notaban su gratitud por los pequeños gestos de atención. Nunca perdió la delicadeza en el trato. Cuando finalmente llegó el momento de su partida, el convento experimentó una mezcla de tristeza y esperanza. Sabían que habían convivido con un hombre profundamente unido a Dios. Su vida no había sido espectacular en términos humanos, pero sí intensamente luminosa. La parte 5 de la vida del beato Marcolino Amani muestra cómo las virtudes vividas en silencio pueden dejar una huella duradera. Su humildad, su amor constante a la Eucaristía y su fidelidad en la prueba consolidaron un testimonio que trascendió su tiempo. Su ejemplo nos recuerda que la santidad se construye día a día, en la perseverancia y en el amor silencioso. Marcolino no buscó ser recordado, simplemente quiso ser fiel. Y precisamente en esa fidelidad sencilla se encuentra la grandeza de su legado espiritual. Al contemplar la vida del beato Marcolino Amani, comprendemos que su grandeza no estuvo en acontecimientos extraordinarios visibles, sino en la profundidad silenciosa de su entrega. Desde sus orígenes sencillos hasta sus últimos días marcados por la fragilidad, todo en él fue coherencia, pureza y amor constante a Dios. Su legado se construyó en lo cotidiano, cada jornada en el convento, cada momento de oración ante la Eucaristía, cada tarea humilde realizada con dedicación, fue formando una vida interior sólida. Marcolino nos recuerda que la santidad no necesita escenarios grandiosos, florece en la fidelidad diaria. Uno de los aspectos más actuales de su mensaje es la importancia del silencio interior. En una sociedad marcada por el ruido y la distracción constante, su ejemplo invita a redescubrir el valor del recogimiento. Él encontró en el silencio no un vacío, sino una presencia. Allí fortalecía su corazón y renovaba su propósito. También nos enseña la importancia de la pureza de intención. Marcolino no buscó reconocimiento ni aprobación. Su única motivación era agradar a Dios. En esta claridad interior le permitió vivir con libertad y serenidad, incluso en la enfermedad y la limitación física. Su amor a la Eucaristía fue el centro de su existencia. Ese encuentro cotidiano alimentaba su fortaleza. Hoy,
Su testimonio nos invita a redescubrir el valor de la adoración y la oración profunda, entendiendo que allí se encuentra la verdadera fuente de paz. La humildad fue otra de sus grandes enseñanzas. Aceptó tareas sencillas sin queja, recibió ayuda cuando la necesitó y nunca se consideró superior a nadie. En un mundo que valora el protagonismo, su vida muestra la belleza de la sencillez. El beato Marcolino Mani nos deja una pregunta fundamental. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe en lo ordinario? ¿Buscamos coherencia en los pequeños detalles? Su ejemplo demuestra que cada gesto cotidiano puede convertirse en camino de santificación. Su memoria sigue inspirando especialmente a quienes buscan una vida interior profunda. No todos están llamados a grandes misiones visibles, pero todos pueden cultivar pureza, oración constante y humildad sincera. Esa fue la verdadera grandeza de Marcolino. Hoy, su figura continúa iluminando a quienes desean una relación más íntima con Dios. Su vida confirma que la santidad no depende de la fuerza física ni de circunstancias externas, sino de un corazón dispuesto. Oración. Señor, te damos gracias por el ejemplo del beato Marcolino Mani, modelo de humildad, pureza y amor eucarístico. Concédenos un corazón sencillo, capaz de buscarte en el silencio y de servirte con fidelidad en lo pequeño. Enséñanos a vivir con intención pura, a aceptar nuestras limitaciones con paz y a confiar siempre en tu presencia. Amén. Han llamado a la acción. Si la vida del beato Marcolino Mani ha tocado tu corazón, comparte este mensaje para que más personas descubran la belleza de una fe vivida en silencio y coherencia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir conociendo historias que fortalecen el espíritu y nos animan a vivir con mayor profundidad cada día.